Hola a todos, mi nombre es Marisa Garza. Les doy la bienvenida a este espacio de cita virtual para Loved Magazine. El día de hoy tengo una invitada de lujo. Hoy extendemos los lazos y los brazos virtuales hasta Colombia. Carolina Vivas en cita virtual. Bienvenida, Carolina. Hola Marisa, hola a todos. Qué gusto, muchísimas gracias por la invitación. Carolina, el día de hoy a mí me gustaría conocer un poco acerca de qué es el teatro para ti. Para los amigos que no lo saben, la maestra Carolina Vivas es directora, es dramaturga. Si te gustaría antes hablarnos un poquito de ti. Bueno, Marisa, muchas gracias. Sí, pues rápidamente. Sí, soy teatrista colombiana. Fui durante casi 10 años, en la década de los 80, actriz del Teatro La Candelaria de Bogotá, dirigido por el maestro Santiago García, al cual le rindo un homenaje. Su muerte se dio hace un año, el 23 de marzo, entonces desde aquí, maestro, te saludo. Y luego de esto fundo mi grupo que se llama Umbral Teatro, que celebra este año 30 años de trabajo. Este grupo lo fundo con el maestro Ignacio Rodríguez, músico, actor, director. Y bueno, tenemos un repertorio amplio de 16 obras, algunas varias de dramaturgia propia y otras pues también de grandes autores y autoras. Entonces, bueno, hemos hecho presencia con ese repertorio a nivel nacional e internacional estos 30 años. Y estamos celebrando todo este año esos 3 décadas de creación. Tengo el gusto también de coordinar un espacio que es un proyecto de nuestro grupo Umbral Teatro en dramaturgia, de formación en dramaturgia, que es .cadeneta.taller metropolitano de dramaturgia. Y digamos que de este espacio que existe hace 12 años, han devenido ya 3 versiones del Encuentro Iberoamericano de Dramaturgia. Entonces, bueno, esa soy yo, en eso me desempeño. Y bueno, nuevamente agradecerte que me hayas invitado para que celebremos el Día Internacional del Teatro, hablando de qué es el teatro, qué es para mí. Sí, y yo te agradezco mucho que aceptes este espacio y que nos regales estos minutos. Te voy a confesar algo. Siento que estamos hablando del mismo, como si el mismo novio nos tuviera enamoradas. Y es así. ¿Sabes qué? Siento que a ti te gusta tanto como a mí. Claro, pero y lo lindo es que no vamos a pelear por él. No. Yo siempre digo una cosa, ¿sabes? Que el teatro para mí es masculino, el teatro. Y la literatura, la dramaturgia, la escritura es femenina. Y entonces, digamos que mi relación con el teatro pues es maravillosa y es muy diversa. Él es hombre, acá está lo femenino. Y con la dramaturgia y con la literatura es otra. Entre mujeres establecemos otras relaciones, ni mejores ni peores, ¿no? Fluyen distinto. Pero sí estamos, creo, enamoradas del mismo y de la misma, de la dramaturgia y del teatro, porque eso fue lo que nos unió y en lo que nos encontramos, ¿no? Que fue muy lindo en Monterrey. Sí, yo sigo guardándote en mi corazón como si estuviéramos todavía en esa misma semana de la dramaturgia. Ah, es que fue absolutamente cálida y una oportunidad maravillosa de oír Y textos cada una exquisitos. y cada uno de los que participamos ahí, Verónica Musalén, Verónica Villicaña, Telma, no tenía el gusto de conocerla a pesar de que estamos en la misma ciudad. O sea, creo que la atmósfera que se creó junto con Jaime Chabó, mi maestro, un beso para ti, fue mágico. Fue muy bello agradecerle a Jaime y saludarlo. Jaime. Claro, porque me vinculo con México, tengo que agradecérselo a él tan bello. Cuéntanos, Carolina, ¿qué es el teatro para ti? Bueno, en primer lugar, de manera muy personal, el teatro para mí es una opción de vida, es una elección. Y digamos, siempre que uno elige algo, pues renuncia a otras cosas. Entonces, para mí fue una elección de vida muy temprana. Yo empecé a hacer teatro a los 14 años, entré a la escuela de teatro.
Mm, y digamos que esa elección de vida ya ha pasado tanto tiempo, pues porque uno ya de todas maneras estás como en la cuenta regresiva, lo digo sin ningún pesimismo, pero es clarísimo, el tiempo es completico el que se nos da, como que siento que no me equivoqué, de tal manera que el teatro para mí es y ha sido fuente de goce, de placer, porque entre otras cosas, y en primer lugar, el teatro es un juego. ¿Ah? Entonces, como todo juego, pues tiene unas reglas que en la modernidad, pues esas reglas no existen, uno se las inventa. Antes existían, digamos, sistemas representacionales que podían, digamos, en los que uno podía cobijarse. Eh, entonces, ese juego, que como todo buen juego, pues trae incertidumbre, etcétera, etcétera, pues a mí me ha hecho muy feliz, ¿sí? Entonces, de manera personal, el teatro es y ha sido eso. Ahora, creo que el teatro es y seguirá siendo la opción por excelencia del ser humano verse a sí mismo, de poder reconocerse. Entonces, siempre digo que este arte del teatro y que ahora ha estado, digamos, pues como todo un poco, pero digamos en particular el teatro, al ser un suceso y al sustentar, al ser su naturaleza, precisamente el encuentro, la presencialidad, lo que el maestro Dubati llama el convivio, eso que sucede en un tiempo y en un espacio eh, entre los espectadores y lo que sucede en el escenario y que ahora se ha visto en cuestión porque pues, los teatros cerrados, etcétera, etcétera, es y será siempre necesario. Y claro que todas las investigaciones que hemos hecho y nos hemos visto obligados a hacer, digamos, todo este año de pandemia, sin la presencialidad, a explorar otros medios, etcétera, pues puede ser muy interesante. Pero yo seguiré reclamando la presencialidad como la esencia del teatro. ¿Y por qué? Porque finalmente este arte hecho de sangre, carne y hueso es único. Entonces, esa posibilidad del ser humano verse y reconocerse en el escenario, y más aún, como señala el maestro Cartoon, si no estoy mal, y una vez pongo la comilla, pero es muy hermoso el concepto, el teatro como lugar de la catástrofe. Porque claro que todo lo que sucede en el teatro, a diferencia de lo que sucede en la vida, no es irremediable. Entonces ese poder ver y poder finalmente podernos poner en los zapatos del otro, sí, claro que sí, porque eso es lo que hacemos, tanto como actores y finalmente a través el espectador, a través del personaje y en la medida en que pueda, digamos, durante el espectáculo, el espectador conmoverse. ¿Con qué se conmueve? Pues se está conmoviendo con el destino, con la vida, con lo que está viendo. ¿De qué? De seres humanos. Pero todas esas tragedias y cosas tremendas que pueden pasar en el teatro pueden permitirte reflexionar, pueden permitirte medir consecuencias. Y sin embargo, sales del teatro eh, sin las terribles consecuencias de la realidad. Entonces, me hace pensar esto en Heiner Müller, que hablaba del teatro como laboratorio de fantasía social. Entonces, para mí, y no para mí, sino señalando pues a Heiner Müller y a tantos otros, pues el valor y la necesidad del teatro, pues a mí me parece que es como indiscutible, y muchísimo más en estos tiempos. Y claro, frente a la no presencialidad, ¿cuál sería la pregunta? Porque claro, lo primero fue empezar a presentar las obras que teníamos grabadas en video. Pero es que el teatro en video ya no es teatro, es un registro de un suceso y tiene un valor, pero no es teatro, no es, ¿cierto? El maestro Santiago García hacía una pregunta que me parece de las más bellas. Él decía, ¿dónde está el teatro? No qué es, sino dónde está. Entonces, ¿qué es eso básico? ¿Qué es la teatralidad? Entonces, listo, nos vemos enfrentados por un tiempo
a que el medio con el que nos relacionamos con el espectador sea otro, ¿cierto? Pero ¿cómo conservar a pesar de eso la teatralidad? Porque es que no somos videoartistas, ¿sí? Entonces, digamos, sí, ¿dónde está el teatro? Mm, bueno, no sé si te respondí, pero a grosso modo creo que eso es el teatro para mí y, y que el teatro como suceso, porque creo, bueno, todo lo que estamos diciendo, lo que estoy diciendo no es nuevo ni me faltaba, pero creo que lo apasionante del teatro es que es un suceso, ¿cierto? Entonces el teatro como suceso, mm, por eso tiene tantos problemas para arreglárselas en el mercado, porque es que una gran obra de arte de la pintura universal, pues el que tenga el dinero la compra y es suya, tiene su objeto artístico, pero esto es un suceso, esto sucede. Entonces, defender que esto pueda volver a suceder, defender la presencialidad en el teatro y aprovechar todo este tiempo para investigar la pregunta del maestro, ¿dónde está el teatro a pesar del medio? ¿Cómo conservar la teatralidad? ¿En qué radica? Entonces, creo que hay unas líneas de investigación interesantes, pero necesitamos eso que el maestro Duarte llama el convivio, el encuentro, lo ritual que finalmente esto tiene. Totalmente. Me encanta escucharte hablar con tanta pasión porque me la contagias. Y cuando hablabas de los rituales y de los sucesos, me llevaste a Grecia, cuando en las tragedias hablaban también de las cosas muy cotidianas de la vida y que el teatro en estas virtualidades sigue conservando eso. Estamos hablando en las pantallas de lo que cotidianamente nos está afectando y entonces el teatro también se vuelve como la capacidad de transformar lo que nos está pasando. Sí, y si no de transformar, porque es que tristemente, eh, mm, a ver, creo que el teatro tiene la capacidad de transformar al espectador, su mirada, de tocar su sensibilidad, etcétera, pero no tiene la capacidad de transformar las realidades a las que se refiere, como tampoco las tiene el ciudadano. Entonces, ni tendría por qué ser así, porque no es su asunto, No es su función. no es su función. Mm, pero que es capaz realmente cuando uno experimenta, de repente no con todas las obras de teatro que ve y no tendría por qué ser así, ni más faltaba, ni con todos los libros que leen, ni las películas, en fin, ni todas las pinturas, realmente le producen lo que se llama como la conmoción estética. Realmente esa conmoción, por eso es que es tan tremenda y tan maravilloso cuando eso se da. Y cuando se da con el teatro es de una potencia enorme. Un espectador de teatro conmovido es maravilloso. Y eso realmente, ¿y qué es lo que es conmover? Conmover es finalmente movilizar, poner en movimiento, ¿qué? O su intelecto, o su sensibilidad, o su punto de vista. Algo le movió, algo lo transformó. Entonces, esa, esa cualidad que tiene el teatro es lo que hace que siempre en sociedades o en momentos represivos de gobiernos represivos, pues haya también una gran represión al teatro. Y eso es lo que hace que en las políticas públicas, digamos, de los gobiernos de los países en general, pues no se apoye un teatro que sea capaz de poner en cuestión la mirada del establecimiento, sino que se apoye un teatro que sea un divertimento que para nada ni movilice, ni cuestione, ni nada que se le parezca, sino que al contrario reafirme. Entonces, y claro, eso pues es otro asunto porque una cosa es la industria del entretenimiento y otra cosa pues es el teatro de arte. Y finalmente, yo no tengo nada contra lo que se llama teatro comercial, ni más faltaba, y hay quien lo hace y hay quien lo disfruta y está muy bien y hace parte del panorama. Probablemente lo que pasa es que el objetivo del teatro comercial no tiene nada que ver con los objetivos que se traza el teatro de arte.
En primer lugar, la última preocupación del teatro de arte es ser un producto hecho en el menor tiempo posible, con la mayor calidad posible, para ser vendido lo mejor posible al mayor público posible. No. El teatro de arte se gasta uno el tiempo que necesita para investigar lo que está investigando. Entonces, la investigación teatral que nos puede conducir, digamos, o nos conduce a algo concreto, que son la creación de obras de teatro, probablemente no está dentro de los objetivos, y eso no está ni mal ni bien, del teatro comercial, tiene otros. Pero entonces quizá el teatro, Heiner Müller decía una cosa muy bonita, una paradoja muy interesante. Decía que a la gente a ver, para tratar de ser más o menos textual, que el público le gusta el teatro que no necesita, pero que el teatro que el público necesita no es ese que le gusta. ¿Sí? Ahora, no es textual, me perdonan los que me estén oyendo, pero el sentido es ese. Y claro, ¿ahí de qué hablamos? Pues hablamos de que finalmente la gente sí tiene una serie, digamos, de... Su mirada está preestablecida, aún desde dónde mirar y lo que espera ver. Y lo último probablemente que quieran, porque están cómodos en su silla, es que lo cuestionen. Sin embargo, para todo hay gente. El amante del teatro, pues por supuesto, y del buen teatro, pues va y va eso. Pero lo que yo he comprobado es que muchísimo público que nunca ha ido a teatro de arte porque tiene el prejuicio de que es aburrido, o por cualquier otra razón, cuando llegan, el buen teatro es buen teatro, ahí quedan y están capturados y superan ese prejuicio. Como yo también he ido a obras de teatro comercial en las que me he divertido muchísimo, ni más faltaba, porque yo voy como espectador y ya está. Entonces, bueno, creo que desarrollando eso, bueno, ¿qué es, no tanto qué es el teatro, sino cómo es ese asunto del teatro? Y bueno, y ahora en tiempos de pandemia, imagínate, porque creo que sí hay unas nuevas realidades a las que habremos de dar forma, muy ambiguas, muy, ¿cómo se llama eso? Que se le escurren a uno escurridizas. ¿Mm? Alguien me preguntaba que si este año había escrito mucho. Yo le decía, no, yo estoy admiradísima con el crecimiento del bugambil, de hacerle la sopa al perro. Esto ha sido una cosa maravillosa en realidad, de silencio total, donde ante la obra divina yo no tengo nada que decir. Yo de ver la naturaleza, que es una oportunidad que no ha tenido nunca. Yo vivía en un piso 23. Entonces, pues claro que la pandemia es terrible, pero yo decidí verle el lado bueno. Y el lado bueno es que, claro que hemos hecho nuestros experimentos y ensayar por Zoom, y vamos a estrenar nuestra obra el 14 y 15 de mayo en la Julio Mario, la obra de los 30 años, se llama Los Mártires. Y bueno, nos lo hacemos, sí, pero fundamentalmente, pues como nos encerraron, pues yo tuve el privilegio de encerrarme en el campo y ha sido realmente un encuentro maravilloso. Yo siento que hoy soy mucha mejor persona. Sí. Carolina, Y mucho más feliz. qué bello escuchar esto porque pues no todos hemos podido experimentar esta paz de estar consigo mismos. Y en lo que nos comentabas hace un momento del teatro como reflejo, me dio la curiosidad saber, ¿en algún momento has encontrado tu reflejo en el teatro, en una escena que tú hayas visto o creado y te ha movido algo así en específico? Estoy lenta y no entendí bien la pregunta. Pensando en lo que comentas de que en el teatro nos vemos reflejados. ¿Te has topado con tu reflejo en algún momento en el escenario? Bueno, no. Creo que sigo lenta y no entiendo bien la pregunta, pero voy a tratar de responder lo que entiendo. Lo que pasa es que hay una cosa muy bella que a mí el teatro me ha mostrado. Y es que claro que existimos los individuos, claro que sí. Yo.
y que cada ser es único, claro que sí. Es único, es un instante, un fulgor único, claro que sí. Y sin embargo, todos somos iguales, somos idénticos. Por eso nos podemos en el teatro ver y encontrar. Y el ser humano en el escenario, pues claro que todo el tiempo le devuelve a uno la visión del ser humano. Y mi reflejo no es distinto al tuyo. No, sí. Hay una obra que hicimos con las actrices del grupo que se llama La que no fue. Y un poco, digamos, la premisa, el punto de partida era plantearnos que las actrices fueran los personajes. Entonces, si ellas eran los personajes, pues era necesario empezar a investigar sobre sus vidas, sobre quiénes eran, sobre qué les había pasado. Pero pues era un riesgo muy grande porque entonces era presentarse a ellas mismas y me salto todo el proceso. La conclusión de la investigación me mostró que es imposible la presentación porque siempre hay un nivel de representación. Aunque tratamos de mantener ese nivel de presentación y me presento, y sin embargo cuando me presento, ya. Entonces, el asunto va a que estas 5 mujeres empezaron a llevar, bueno, yo planteé la investigación de determinada manera, y entonces empezaron a llevar materiales al ensayo, en recuerdos, bueno, fue una investigación muy amplia, eh, música que les gustaba, mm, rápidamente llegamos a las historias de sus madres, porque para uno saber quién es uno, pues se pregunta quién es su madre, y para saber quién fue su madre, se preguntó quién era su abuela. Entonces hicimos esta investigación hacia atrás y entonces encontramos, pues, las actrices, sus madres, sus abuelas, 3 generaciones. Vimos que efectivamente los dramas sí ha valido para algo la lucha de las mujeres, porque de todas maneras el calibre de los dramas de las abuelas eh, era de otro tenor, eh, hasta llegar a ellas. Pero ¿por qué me he hecho todo este cuento? Lo que a mí me dejó esa obra como experiencia, que es tremendo, y no lo dejó a todas, fue cuando nos dimos cuenta la cantidad de recuerdos compartidos, la cantidad de cosas comunes que les habían y que nos habían pasado. Y cuando los espectadores van a esa obra pasa una cosa preciosa, que era un poco lo que reclamaba Brecht, que decía que el ideal era que el espectador saliera no pensando del teatro, no pensando en lo que vio en la escena, sino pensando en su vida. ¿Sí? Entonces, con esta obra la gente iba y todo el mundo había visto o a su tía, o a su hermana, o a su prima, o a su mamá, o a sí mismo. Todo el mundo en esa obra encontraba a su familia y salían a hablar de ellos mismos y de su familia. Era muy, muy lindo. Y ahí, bueno, y en otros trabajos que he hecho con comunidad a propósito del trabajo de memoria en zonas de conflicto, finalmente me doy cuenta que, por lo menos en este país, y tengo el material donde eso, digamos, lo puedo comprobar, eh, en este país la gente desea más o menos 8 cosas. Le tiene miedo como a 8 cosas. La han hecho feliz 8 tipos de asuntos. Y su peor recuerdo está asociado a 8 cosas, más o menos. Y todas ellas, todas tienen que ver con derechos fundamentales. ¿Sí? ¿De qué va esto? Si yo le pido a un grupo de 60 personas que compartan su peor recuerdo y yo luego hago un trabajo simplemente estadístico, si tú quieres, llamémoslo dramatúrgico para que no suene tan mal, y veo que entonces algunos son de muerte, otros son de pérdida económica, otros son de desplazamiento, en fin. Y miro, y en zonas del país afectadas por distintos actores armados y por variables del conflicto, la violencia finalmente sobre la población civil es una sola, ahí me doy cuenta que el dolor es uno solo y que le tememos a lo mismo y que somos igualitos. Nada de lo que yo encontré ahí
es distinto a mis propios miedos, ni a mis propios deseos. Y mis malos y buenos recuerdos tienen lo mismo que ver con los de todo el mundo. Y que levante la mano la mujer en general, que no diga que su mejor recuerdo no tiene que ver con haber sido madre si es madre, o con el amor. Somos tan iguales. Y yo tengo una teoría que me pegan los que me oyen. Yo estoy en esa obra, yo logré rescatar el buen nombre del lugar común. Porque lo primero que uno le enseñan en dramaturgia es que, uy, cuidado con el lugar común. Pero el lugar común bien visto es el lugar donde nos encontramos. Es allí donde podemos ser iguales o donde somos iguales y podemos encontrarnos y mirarnos a los ojos. Porque tú sabes lo que yo sé. Entonces, sí, claro que veo mi reflejo. Dejé de oírte. Y totalmente, ¿no? Lo que le pasa a un hombre, le pasa a todos. Y fíjate cómo hay sociedades en las cuales precisamente el cuerpo social, yo soy tú, somos, a eso yo lo llamo yosotros. Si hay un yosotros, ¿sí? Lo que te pasa a ti, tú, somos. Entonces, claro que si tenemos esa conciencia, soy el otro, yo soy el otro. Y si somos un solo cuerpo, evidentemente, por eso es que es tan, hombre, no encuentro yo la palabra, tan vergonzoso. Y me incluyo, por supuesto, no estoy hablando desde un lugar de superioridad. Es tan vergonzoso que por lo menos, hablo de Colombia, puedan pasar las cosas que pasan en este país, que tiene el deshonroso lugar, creo, de ser el segundo lugar más violento del mundo, algo así, o el tercero, ¿no? Por ahí. Medallita de bronce mínimo, sí. Y que hayamos naturalizado de tal manera el horror y la violencia y nada amerite ni marcha, ni protesta, ni movilización, porque además hay una cosa tremenda que se ha instalado en la conciencia profunda, que es que si a alguien le pasa algo, algo debería, algo hizo, terrible, porque entonces vivimos bajo sospecha. Entonces es monstruoso, precisamente porque no estamos concibiendo al otro como, como parte. Y es esto que dices también lo he pensado de como una forma de protegernos, ¿no? De la mente, de que algo hizo. Entonces, eso me protege a mí. Si yo no estoy haciendo nada, a mí no me va a pasar. Cuando la realidad nos dice lo contrario, no tenemos que andar en algo malo para hacer un daño colateral de las violencias y aún así seguimos señalando y revictimizando. Y aún si alguien hubiera cometido algún tipo de delito, de infracción de la norma, pues se supone que estamos en estados de derecho y bajo ningún punto de vista se justifica la violencia ni cosa parecida. Pero, por ejemplo, acá frente a la inoperancia de todo el sistema judicial, etcétera, etcétera, pues entonces es cada vez más tremendo porque es justicia por propia mano. Creo que tuvimos un retroceso histórico de por lo menos 20 años. Entonces, sí es muy, muy terribles como las realidades que se viven. Y si uno mira la dramaturgia colombiana, se ha encargado, no solamente la mía, la de muchos dramaturgos y dramaturgas, porque hay una necesidad profunda, por lo menos, de tratar de entender estas cosas tan absolutamente inaprensibles, irrepresentables, innombrables que nos pasan. Y digo nos pasan porque sí. No oigo. Los minutos se nos han ido volando y estos 5 minutos, que yo siento 5 minutos, se ha terminado el tiempo. Es que yo parezco un loro. No, encantada, encantada de escucharte.
al menos aunque sea por estos medios digitales. Claro que sí, pues yo agradecidísima que me hayas invitado, Marisa, un abrazo grande y bueno, espero poder abrazarnos pronto, tejer cosas juntos, proyectos. Y disfrutar de estos días en que ya se acerca el Día Internacional del Teatro. En la carta del año pasado mencionaba el maestro que el teatro era como una reencarnación. No me acuerdo las palabras textuales, pero era la posibilidad de vivir en una vida miles de vidas. Entonces. Claro que sí, y por eso es que los actores dicen que somos comeaños. ¿Come Porque qué? todo el tiempo que uno come años, Come que no se años. nos nota tanto la edad, porque No. todo el tiempo que tú estás allá representando ese no cuenta. Ay, Carolina, el gusto es muy grande, el cariño es muchísimo y pues un abrazo. Gracias por habernos Un permitido abrazo a llegar ti. hasta ti. Bueno. Un beso a todos. Buenas noches a todos y todas. Chao.